Exactamente, el 15 de marzo de 1961, las autoridades gubernativas de la época dieron su autorización para que un grupo de gente de Madrid, un grupo de gente de las más diversas condiciones y yo diría también de las más diversas ideologías, pero que estaban unidas por el deseo de hacer una España diferente, se unieron alrededor de los ideales de la UNESCO, de los principios de la UNESCO y muy especialmente alrededor de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que aunque parezca mentira, entonces era un documento subversivo en España porque la mayoría de ellos eran incumplidos por un régimen que curiosamente los había firmado. Y estamos para celebrar esa longevidad que a mí me parece que tiene dos sentidos distintos. El primero de ellos es que el club es en sí mismo memoria histórica. Es memoria histórica porque desde 1961, durante 19 años, hasta prácticamente 1980, vivió y fue representativo de uno de los intentos más importantes que se han hecho en este país en cualquier época, y sobre todo en la época de la dictadura, por crear una organización democrática de base y que utilizara la cultura como forma de transformación de la sociedad, como forma de llegar a la gente, como forma de concienciación, como forma de crear pensamiento crítico. Creo que también es un ejemplo asociativo que debería estudiarse si hubiera una escuela de asociacionismo, porque después de aquello ha pasado unos cuantos años hasta llegar a los 50, es decir, 31 años aproximadamente, ha pasado sobreviviendo, defendiendo ese pensamiento crítico, fomentando la solidaridad con las causas más progresistas que se han dado en España, desde la inmigración o la lucha contra la guerra hasta la educación popular y la edición de sus cuadernos, que hay ahí unos cuantos que podéis ojear. Y creo que esa supervivencia en una sociedad como esta, en la que vivimos cada vez más alienada, cada vez más alejada de la cultura y del pensamiento, es una experiencia asociativa importante. Pero, y me gustaría decirlo, eso lo han conseguido, gracias por el agua, porque me estaba quedando seco. Qué buena está el agua, qué pena que no sea vino. Decía que en esta sociedad en la que vivimos, creo que más que nunca es necesaria la existencia del pensamiento crítico. Y creo que una asociación como el Club de Amigos de la UNESCO debe vivir otros 50 años, porque dentro de 50 años seguirá siendo necesario que no nos creamos lo que nos dicen los poderes correspondientes de la época. Y vamos con el acto. En primer lugar, vamos a ver un breve documental de José Luis Galán y Julieta Pérez, que a través de los testimonios de algunos de los miembros más veteranos del club, que por cierto están aquí, más de uno esta noche, cuenta una breve historia del club, cuenta los elementos fundamentales del club y así me ahorra contarlos a mí. La verdad es que hay varias cosas que me emocionan de este corto, aparte de los testimonios que dan los compañeros. Hay ese poema que dicen que no es de Bertolt Brecht, pero que se atribuye a Bertolt Brecht, espera que además me toca sacar las citas, que se atribuye a Bertolt Brecht, que dice: hay los que luchan un día y son buenos, los que luchan un mes o los que luchan un año y son mejores, los que luchan toda la vida, esos son los indispensables. Los cuatro que estaban hablando en ese documental, Rafael Taibo, los hermanos Lidón y Manuel Menchen, son de esos que son indispensables, como lo son algunos otros que esta noche están aquí, como Rafael Álvarez, Hernández, que también fue uno de los miembros iniciales del club, o como Manuel de Cos, que habéis visto al final y que ha sido los ojos de esos 50 años del club.
pero a mí me gustaría destacar las canciones que se han puesto, porque si hay un movimiento, y por eso hoy aquí va a haber varios cantantes. En un principio estaba previsto que actuara Suburbano. Luis Mendo tenía que estar, salía hoy hacia Estados Unidos por un vuelo que no podía evitar, pero hemos montado un pequeño programa que tiene además que ver con la historia del club. Porque si hay un movimiento cultural en este país que coincide con el nacimiento del club y que encontró en el club su público natural, es el de los cantautores. No es casual que Raimon viniera a cantar al club en el año 65, cuando todavía había sacado 3 singles y acababa de sacar su primer EP, o que cantautores madrileños como Elisa Serna, como Hilario Camacho, como Ignacio Fernández Toca, como Luis Pastor y como muchos otros, como Adolfo Cedrán, dieran algunos de sus primeros recitales en el CAM. Y no es casual que en el CAM, la gente del CAM, los jóvenes y los no tan jóvenes, cantáramos en las excursiones o en las nocheviejas o cuando nos juntábamos en algún bar en voz bajita, cantáramos esa canción que hemos escuchado, que era El gallo rojo y el gallo negro, que yo personalmente creo que debería ser algo así como el himno del club, porque esos 50 años han sido 50 años de lucha del gallo rojo contra el gallo negro. Y lamentablemente el gallo negro nos está dando unos picotazos que nos tiene la cresta, francamente. Bueno, a mí me la tiene hundida del todo. Algunos todavía la conservan, pero tampoco hay que pasarse. Esta noche, entonces, en representación de esa visión del club hacia la canción, va a haber 3 cantautores que, insisto, tuvieron que ver con el club. Va a estar Luis Pastor, aparte porque a los 3 los hemos engañado, creían que iban a actuar junto a Mocedades, al renacimiento de Mocedades, pero no les aterró eso. Está Luis Pastor, que además de vecino del barrio, cantó en el club en el año 74, le prohibieron cantar en el año 77 en un homenaje a Don Felipe, que fue probablemente la última prohibición de un acto cultural que se hizo durante esa agonía del franquismo, que fue la agonía del franquismo real, de los franquistas declarados. Luego la historia da para mucho, que fue la transición. En el año 77 prohibieron un recital en el que iba a actuar Luis Pastor. Está también, bueno, está Elisa Serna, que actuó en el club en diciembre de 1968, en un acto en el que también cantaron Hilario Camacho y otros, y en el que estaba anunciado Paco Ibáñez, al que habéis visto en unas imágenes, pero al que no se le dejó actuar, no se le permitió actuar, pese a lo cual, como se hacía siempre en esos casos cuando se le prohibía a alguien hablar, estaba en la mesa, aunque por supuesto no dijo nada, pero sí recibió los aplausos del público. Y por último está Pedro Faura. Pedro Faura, que tiene que ver con el club, porque Pedro Faura es un cantante que vivía en Alemania y que grabó 2 LPs con canciones muy antifranquistas, que por supuesto no se editaron en España, y que luego se recicló, creo que cambió de nombre, adoptó un seudónimo y apareció como Bernardo Fuster, miembro de Suburbano. Pero esta noche el que va a cantar es Pedro Faura, porque va a cantar una canción que tiene que ver con el club y que tiene que ver con Rivas. Luego el alcalde os hablará de que Rivas tiene varias calles, más de 10 calles dedicadas al socio del club. Una de ellas está dedicada a una mujer que fue socia del club y que también tiene una calle en este pueblo. Así. Vale, nosotros vamos a cantar una canción de Miguel Hernández, que hemos cantado también el otro día en el acto que fuimos al día piso del movimiento, que se llama Pena bien hallada, pertenece al libro El rayo que no cesa. Ojinegra la oliva en tu mirada, oquitierna la tórtola en tu risa, en tu amor peche abierta la granada, arbi oscura en tu frente, nieve y brisa. Rostro azul el clavel sobre tu vena, malherido el jazmín desde tu planta, tejí junta en tu cara la azucena, dulce amarga la voz en tu garganta. Oquitierna, ojinegra, pecha abierta, rostro azul, barrio oscura, malherida, tejí junta, te quiero y dulce amarga. Semiciego por ti llego a tu puerta,
boquiabierta la llaga de mi vida, y aquí endulzo la pena que la embarga. Oh, oh, yo, yo, ay, ay, oh, ay, 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 oh, oh, yo, yo, ay, ay, oh, ay, ay, ojinegra la oliva en tu mirada, oquitierna la tórtola en tu risa, en tu amor peche abierta la granada, Barbie oscura en tu frente, nieve y brisa. Rostro azul el clavel sobre tu vena, malherido el jazmín desde tu planta, cejijunta en tu cara la azucena, dulce amarga la voz en tu garganta. Boquitierna, ojinegra, peche abierta, rostro azul, barrio oscura, malherida, cejijunta te quiero y dulce amarga. Semiciego por ti llego a tu puerta, boquiabierta la llaga de mi vida, y agriendulzo la pena que la embarga. Oh, voy yo, arae, ay, oh, ay, arae, ay, ay, oh, voy yo, arae, ay, oh, ay, arae, ay, ay. Saludar a los amigos fundadores del Club de Amigos de la UNESCO, que me parece que Taibo está entre ellos, ¿no? Hola. Estoy de acuerdo con tu tesis de Portugal, de que hay que anexionárselo rápidamente. Bueno, no, es una broma para decir que yo no sé si comprendéis de verdad en todo su valor lo que significó el Club de Amigos de la UNESCO para todas las gentes que teníamos inquietudes artísticas, que queríamos cantar, otros querían pintar, y a todos se les ponían muchas dificultades, como sabéis, porque había una censura férrea. Eran los momentos, si fue en el 59 o en el 60, eran los momentos de despliegue de lo que llamaban la política de reconciliación nacional. Me parece que fue ahí que los maquis bajaron de la montaña porque ya no encontraban apoyo en agentes de los pueblos y había ya muchísima represión, y entonces esta política de reconciliación, de ir hacia las masas, pues fue lo que permitió que los que estábamos inquietos con las artes y la cultura y esas cosas, más que nada porque no la habíamos tenido casi, de hambre y sed de cultura, ¿no? Pues queríamos de alguna manera encontrar sitios para expresarnos. Y entonces Antonio Gómez, que se inventó el grupo de canción del pueblo, pues consiguió aglutinarnos a un montón de gente, con Luis Pastor, con Julia León, con Adolfo Celdrán, y realmente pues pusimos nuestro granito de arena, pero nada más, ni nada menos, claro. Bueno, yo no voy a enrollar más, porque podría contaros la represión que sufrí, la represión que sufrió mi padre, mi tío Moreno, pero creo que no es el día para eso. Y además ya he dado testimonio en el propio Club de Amigos de la UNESCO el otro día. Así que me voy a limitar a cantaros una canción de Puna que he aprendido de María Salgado, que es una cantante de Valladolid que canta muy bien. Y bueno, es una petición de oyente de Antonio. A ver. Landu, landu, serena.
al pie de la cuna. Lloraba el niño Landú y su mamá le decía: no llores, niño, que viene el bus. Y se lleva a los niños que lloran como tú. Landú, Landú, serenado, serenadito Landú. Soy el único que traigo orquesta. Bueno, hacía 30 años que no cantaba como Pedro Faura. Y bueno, los 50 años de los amigos de la UNESCO puede ser, es un buen motivo para reaparecer. Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en tu corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Y era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa. Enfurecida, Rosario, Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque bella, que de un dulce rugido se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario, dinamitera, puede ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Dinamiteros, pastores, vedla agitando su aliento y dad las bombas al viento.
alma de los traidores, vietnamiteros pastores, ved agitando su aliento y dad las bombas al viento y al alma de los traidores. Después de esto, si me anima Antonio Gómez, algún día haremos aquí un recital de Pedro Fabra, sin las letras, porque se me han olvidado 30 años después de tiempo. Gracias, saludos a todos. Lo dice porque yo soy totalmente partidario de que este tiempo necesita algunos Pedro Fauras y también algunos ciegos, pastor. No estaría de mal que hubiera quien cantara las verdades del banquero sin metáforas. Las metáforas son estupendas, pero a veces hay que... Bueno, iba a decir una barbaridad. Hay que hacer algo, hay que acordarse de alguien sin metáforas. En cualquier caso, vamos a ir cambiando la mesa y a mí me gustaría dar un dato que me parece que tiene también su emoción, porque Rosario de la Mitera, que se hizo mundialmente famosa a través del romance de Miguel Hernández, que ha musicado y que ha cantado Bernardo, Pedro, salió de la cárcel un día de 1942, fue detenida al acabar la guerra, y salió de la cárcel un día de 1942, justo el mismo día en el que moría Miguel Hernández, lo cual no deja de ser una macabra casualidad. Como sabéis, Rosario luego, después de 1000 peripecias, tuvo que dedicarse a vender tabaco clandestinamente tabaco por las calles, hasta que pudo conseguir un estanco. Y ahora llega pues la parte, yo diría que menos institucional posible, que es la de la charla. Van a estar 3 personas que representan, yo diría, pues la historia y dos personas que representan la historia y el hoy del Club de Amigos de la UNESCO, que son Rafael Jerezmir y Rafael, que el actual presidente, y Rafael Taibo, que fue el presidente durante toda la época histórica, desde 1963 hasta 1969, exactamente, y que evidentemente tiene muchas cosas para contar. Y luego va a subir también, o luego no, va a subir al mismo tiempo el alcalde de Rivas, José Basa, que tuvo también un contacto directo con el Club de Amigos de la UNESCO, y que ya digo que quizás sin saberlo ha sido en general el consistorio capaz de ponerle nombre de calles a 10 de sus socios. Sí, en cuanto esté en la mesa yo me callo, porque puedo recitar algún poema infantil, contar un chiste no, porque soy muy malo contando chistes. Pero yo querría volver a insistir un poco en ese tema de la continuidad del club como continuación del pensamiento crítico. Ayer me llamó por teléfono un compañero del club que vive como yo aquí en Rivas, somos unos cuantos, y me habló de una posibilidad que yo he comentado con Luis, he comentado con algunos, que sería hacer una especie de sección de Rivas del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid. Pues a mí me parece una idea interesante. Si hay más gente de Rivas por aquí que se quisiera apuntar a ellas, yo estoy seguro que además sería uno de los pocos sitios donde podríamos contar con un terreno abonado favorable, por lo menos durante unos cuantos años. Luego ya veremos a ver qué es lo que sucede. Pues en primer lugar va a hablar Rafael Jerezmir, que está a mi izquierda y a vuestra derecha, lo cual significa que hoy en día las definiciones geográficas son muy relativas, y que es el actual presidente del club. Llegó hace tiempo al club, es profesor de universidad jubilado, ¿no? Y fue discípulo de una de las personas fundamentales, Rafael lo podría confirmar, que fue Eloy Terrón, el catedrático, el profesor, primero profesor
ayudante de la cátedra de Aranguren, que en 1965, cuando echaron a Aranguren de la universidad, dimitió en solidaridad y posteriormente ocupó diferentes cargos. Bueno, fue uno de los sociólogos y educadores más importantes de España y ocupó varios cargos en el club y en otros, como en el Ateneo 1 de Mayo, o como primer presidente de la Asociación de Licenciados de España, primer presidente elegido democráticamente de la Asociación de Licenciados de España. Rafael Jerez Mir es el continuador no solo en su carrera, en su estudio, sino también en el Club de Amigos de la UNESCO. Y te toca. Bueno, está cogiendo unas tablas ya. Bueno, lo primero de todo, pues agradeceros a todos, a los que estáis en el salón y a los que habéis actuado, la oportunidad de compartir con vosotros esta celebración de los 50 años de existencia de una asociación singular en el contexto de la sociedad española de los últimos 50 años. Lo que voy a hacer un poco es contextualizar un poco el marco esbozar el marco del club, ¿no? Como referencias generales tenemos la Declaración General, la Fundación de la UNESCO, ¿verdad? Que después de la tremenda Segunda Guerra Mundial se propone difundir la educación, la ciencia, la cultura, en definitiva el pensamiento crítico, el pensamiento más profundo, el pensamiento general, es capaz de dotar a la gente común de una visión general del hombre y del universo del que el hombre forma parte, ¿verdad?, para entender el presente y para poder construir la historia sobre la base del diálogo, orientada por ese pensamiento crítico y apoyándose en todo tipo de recursos técnicos. Y, en segundo lugar, la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, porque aunque el hombre, como se explica Faustino Borbón, ¿verdad?, en un libro precioso, La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico, aunque el hombre es producto de la solidaridad, es producto de la capacidad del homínido para convertir el resto de la naturaleza en una morada segura para el hombre, y eso es todo producto del lenguaje, del pensamiento. La historia del hombre, una vez atravesada la larga prehistoria de las sociedades parentales, es una historia también no de solidaridad, sino también de insolidaridad, no solo de pensamiento crítico, sino también de pensamiento dogmático, alienado, y está atravesada por relaciones sociales que determinan la jerarquía del poder, las posiciones sociales, la desigualdad humana, la exclusión de los hombres en función de su origen cultural o del territorio en el que habitan, la exclusión y la discriminación de las mujeres por el hombre, la exclusión de las clases populares por las clases dominantes, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, después de esa guerra mundial, tenemos otros grandes documentos que abren un marco sobre el que apoyarse para intentar construir un futuro mejor. En ese contexto surgen los clubes de amigos de la UNESCO. El otro día, cuando celebramos el primer acto de este cincuentenario, yo había hojeado el primer cuaderno que se publicó en los años 60, el primer cuaderno que está editando Antonio Gómez, ¿verdad?, que es el que está liderando centralmente este cincuentenario, ¿verdad?, está preparando un libro también, en fin. Entonces, ahí veía cómo los clubes de la UNESCO pretenden sobre todo fundar eso que antes nos decía, una sociedad verdaderamente democrática, una sociedad verdaderamente dialógica, y donde el diálogo se apoye sobre el pensamiento riguroso, ¿verdad?, saliente, el pensamiento riguroso, para luchar por la superación de esas relaciones sociales dominadas por la dominación, la exclusión, la discriminación. Y en el contexto que esta mañana, esbozando un poco las dos grandes etapas, la primera etapa la hemos visto ahí, la hemos visto documentada, tanto en su soporte técnico, audiovisual, ¿verdad?, que José Luis y su mujer, su compañera, han preparado
como y en la voz de los 4 de los principales protagonistas históricos del Club de Amigos de la UNESCO, que todavía siguen en la lucha, ¿verdad? Y lo hemos visto también en las canciones, digamos, que nos han cantado estos poetas del pueblo tan estupendos, tan maravillosos, ¿verdad?, que tanto nos llenan. Entonces, aparte de eso, esta mañana, o esta tarde, ¿verdad?, yo acababa un texto hemos introducido en la página web una biblioteca de Luis de Ron, de que yo fui discípulo desde el año que se fue de la universidad, del año 66 hasta su muerte, ¿verdad?, y casi la relación casi de padre e hijo, ¿verdad? Entonces estoy transcribiendo sus manuscritos, en una labor en la que estoy desde que murió, he editado distintos cuadernos, hay ya 2 antologías en esa biblioteca de Luis de Ron, que lleva varias secciones, pero bueno, esta mañana o esta tarde me mandaba José Luis el último escrito, que es sobre la guerrilla, ¿verdad?, sobre la guerrilla en el Bierzo, ¿verdad? Él era de Fabero del Bierzo, ¿no? Y bueno, y esta tarde empezaba, antes de venir, a transcribir una carta en el año 86 al director del País, donde él le dice, que es una carta que yo creo que no llegó a mandar, pero que él aprovecha para dar una síntesis de las conclusiones a las que había llegado como sociólogo de la historia de España, ¿no? Entonces, él dice que ya en el año 86, digamos que la cultura oficial daba por cerrada la historia de la guerra civil, la historia como una historia basada en un pronunciamiento militar. Él dice que no es un pronunciamiento militar, que es una historia que está basada, la guerra civil está programada previamente por la clase dominante de la época, que eran los grandes rentistas de la tierra, porque fueron incapaces de resolver el gran problema que suponían, ahí dice, 4 millones de jornaleros sin tierras, con trabajo solo 2 o 3 meses al año. En la carta que empezaba a escribir dice 3 millones, bueno, habrá que ver, en definitiva, esa masa de hombres, ¿verdad?, que dependían de los terratenientes en la parte medio sur peninsular, y dice, lo compara con la guerra civil americana. Y dice, bueno, la guerra civil americana se hizo para eliminar la esclavitud, para imponer la unidad nacional, imponer una unidad constitucional. Pero aquí la guerra civil se hizo para eliminar a la gente que pensaba, y para hacernos volver a la Nueva América. Y los precedentes de esas conclusiones, como digo, están en sus estudios que él empieza desde que en el año 52 Montero Díaz, el mejor catedrático, cuando yo vengo a estudiar a Madrid, yo después vine en el año 64, pero todavía era el mejor catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces era un páramo, le dice que estudie el krausismo español, es decir, que estudie, digamos, aquellos intelectuales que han intentado tender puentes entre esos campesinos, ¿verdad?, que esperaban siempre la reforma agraria que nunca se llevó a cabo, digamos, y esa burguesía industrial débil, ¿verdad?, o esas clases las que se podrían apoyar en la medida en que se consiguiera que los grandes rentistas de la tierra adoptaran una postura modernizadora. Bien, la guerra civil dice se prolonga, además se prolonga hasta que acaba el franquismo, y todavía, y eso lo recordamos ya, que los que tenemos cierta edad, en el año 69 se vuelve el espíritu del 18 de julio, y todavía Ginón en el año 74 y 75 estaba con el espíritu del 18 de julio. ¿En qué consistía? La guerra civil no ha terminado. ¿Por qué? Porque la guerra civil consistía en eliminar al otro, en negarle la palabra. Pero ¿qué pasa? Que mientras tanto, digamos, Europa ha cambiado, se ha desarrollado, y esos jornaleros han cogido el camino de las grandes ciudades de España, luego del extranjero, los turistas han empezado a llegar, la gran acumulación de los terratenientes en los años 40 con el extrapello, ¿verdad?, genera una cantidad de dinero, una cantidad de capital financiero que hay que invertir en la industria. España se transforma y había sido castrada intelectualmente, pero surgen del pueblo, surgen de la nueva clase media, a través de intelectuales de todo tipo, ¿verdad?, filósofos, ensayistas, cantautores, etc. Y surge un pueblo ávido de entender y ávido de orientarse. Entonces, en ese contexto histórico, son los años 60, que son los años 70, los problemas de la sociedad, los conflictos en los que vivíamos, estimulaban el pensamiento de la gente.
estimulaba el crecimiento de la gente, y en ese contexto surge el CAUN, ¿verdad? Quizás como la institución principal donde el pueblo, el hombre común, el trabajador entra en contacto con el poeta, con el literato, con el cantautor, con el filósofo, con el intelectual en general, críticos, con esa fracción, porque hay otro escrito que puse en la web hace 2 o 3 días, donde habla de la ideología de la clase media y régimen de Franco, y habla como la clase media no es una clase propiamente dicha, las clases propiamente dichas son el capital y el trabajo, la clase media es un grupo muy complejo, compuesto de individuos, y que, por eso, como no tienen intereses comunes, por eso hablan mucho de Dios y de la justicia y de la libertad, pero en abstracto, ¿no? Bueno, pues en ese momento, pese a todo, la clase media está dividida en una clase media progresiva, un sector, una fracción, y esa fracción de esa clase vieja, de la vieja poca, pero de la nueva, progresista, es la que entra en relación, digamos, con las capas populares, con los trabajadores, y ahí está el CAUN, y ahí están los hombres que la han impulsado, y ahí está toda su labor histórica. Pero claro, llega la transición a la democracia que tenemos, y España se transforma también. España no solo se industrializa, efectivamente, sino que España, el Estado se complejiza, se desarrollan los servicios sociales, y eso es una sociedad distinta, una sociedad capitalista, plenamente capitalista. La sociedad era una sociedad anterior, era básicamente rural, con una periferia industrial. Y esa sociedad, una sociedad dominada por aquello que ya el joven Mar describe en los manuscritos de París comentando un poema de Goethe, es decir, por money, dinero. Una sociedad en la que todo se vende, en la que todo se compra, y además como la gente mejora de vida, hay un cuaderno de Eloy, de Ron, donde explica cómo los trabajadores españoles pasaron de oír la radio antes de la guerra, leían periódicos antes de la guerra, eso lo leían los maestros, leían los que estaban alfabetizados, a oír luego la radio, ¿verdad? Y luego la televisión, pero no se alfabetizaron nunca, ¿no? Pero claro, con la televisión y con los nuevos medios de comunicación de masas como aparatos, digamos, de legitimación, configurando las conciencias de la gente de modo adecuado del sistema capitalista. Pero claro, el sistema capitalista no solo legitima eso, legitima también que la gente ahora tiene lavadora, que tiene piso, ¿verdad?, que tiene el utilitario, que tiene... Entonces la gente en general deja de... se aliena en ese sentido. Y además todo eso se completa con el desarrollo de un sistema educativo universal, que es la forma de dominación típica de las sociedades avanzadas, donde a través de una escuela que deja mucho de desear, a la gente se la persuade de la legitimidad del gobierno, de la ley, de la autoridad, del sabio, del experto, ¿verdad? Y se genera en ella la fe en esa autoridad. Entonces, en esas condiciones es más difícil avanzar. Pese a todo, los hombres que han seguido, digamos, tirando del caos, ¿verdad?, pues se movilizan y se desarrollan campañas importantísimas contra la guerra, contra la OTAN, campañas contra la guerra de Irak, se publican multitud de cuadernos, ¿verdad?, y se sigue luchando, ¿no? Pero en unas condiciones más difíciles que antes. Y así llegamos hasta hoy, cuando las contradicciones estallan por todas partes, aunque en Occidente, en España, muchos no nos enteramos todavía, ¿no? Entonces, el problema, sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, es decir, el CAUN tiene que ser, hablaba antes Antonio, hablabais de la posibilidad de constituir aquí una sección, había que construir muchos CAUN, muchos ateneos populares, donde la base del diálogo entre todos, proscribiendo la intolerancia, y sobre la base del pensamiento más riguroso, el pensamiento más crítico, y apoyándonos en los recursos técnicos más influyentes, digamos, abordáramos los problemas que todos y cada uno tenemos, y en esa medida, digamos, siguiéramos abordáramos un futuro mejor a partir de la crisis del capitalismo, la crisis de civilización en la que nos encontramos. Mi reflexión ha sido más puramente teórica general, pues estoy seguro que va a volver a ser compensada con toda la riqueza vital de la experiencia de Rafael Taibo, que fue presidente, me parece, entre 1961, 63 y 69, 79, 16 años. O sea que es la historia viva, un hombre que encarna también la historia viva del campo. Muchas gracias. Pues Rafael Taibo tenía, creo que 27 años
cuando ese día de 1973 se presentaron en su casa para decirle si quería ser presidente del CAM, que ese año estaba sufriendo una importante transformación, estaba pasando de ser un club de tertulia a ser un club de actividad social y cultural, que sería lo que se convertiría a continuación. Él acababa de llegar de Galicia, una importante carrera, pero no precisamente gracias a la radio, sino gracias a su trabajo y a esa voz que yo estoy seguro que los veteranos hoy todavía van a reconocer cuando ahora nos cuente algunas de las cosas que quizá luego pie a conversación. Bueno, muchas gracias. Es para mí un placer encontrarme con tan buenos amigos, con el alcalde de Rivas hacia Madrid. Gracias por su invitación y por acogernos aquí. Se me oye bien así, es que lo que me distorsiona un poco. Yo quisiera, por una razón que explicaré a continuación, comenzar con una cita, si me lo permitís, shakespeariana. Dice Hamlet en un momento dado, bien conocido de todos: ser o no ser, he aquí el problema. Soportar los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas. Ese es el dilema ayer, hoy y me imagino que mañana. No hay nada nuevo bajo el sol. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Y por primera vez España pasa a vivir a la altura correcta de su tiempo. El 18 de julio de 1936, un grupo de generales ociosos, aliados con especuladores agrarios y banqueros, se levanta contra la República y destruye todo un proyecto de futuro que había dado comienzo el 14 de abril. Se extiende sobre España, como decía Celso Emilio Ferreiro, una longa noite de pedra, una larga noche de piedra. Pero no es enteramente cierto, porque inmediatamente en pequeñas localidades, en ciudades, surgen personas preocupadas que van comprando algunas de las revistas que, a pesar de la censura, se pueden editar: Ínsula, Índice, Mundo, una revista de política internacional, Destino de Barcelona, más tarde Cuadernos para el Diálogo, Siempre Triunfo, y todo eso va contribuyendo a despertar la conciencia de mucha gente y a alentar a los que nunca han permitido que su conciencia fuera eliminada. He dicho militares ociosos y conviene puntualizar lo siguiente, porque se juega mucho a la confusión. En la España del Frente Popular, en 1936, no se vivían más problemas que en la Francia del Frente Popular del año 36 o la Inglaterra monárquica del año 36. Recordemos las huelgas salvajes en el país de Gales. Lo que ocurre es que los militares de Francia o Inglaterra no eran militares ociosos, porque tanto Francia como Inglaterra tenían un amplio imperio colonial y allí se desfogaban los militares, cosa que no ocurría en España. Insisto, militares ociosos: Mola, Queipo de Llano, Franco, Sanjurjo, que estaba comiendo el amargo pan del destierro en Estoril. Bien, en el momento en que surge el club surge como una necesidad. Había que crear algo que permitiese que la gente preocupada e interesada se encontrara, pudiera disfrutar de la cultura, de la educación, de la ciencia,
de un correcto concepto de la información, y al club se acercan personas de todas las ideologías. Es curioso, porque una persona adscrita a la derecha, una persona claramente reaccionaria, como Pedro Pablo Ayuso, el actor de la SER, aparece en el listado de la policía, en donde aparecen nombres que para la policía son sospechosos. Pedro Pablo Ayuso no era sospechoso ideológicamente, pero era sospechoso porque era socio del Club de Amigos de la UNESCO. Bien, yo creo que en aquella época hay que tener en cuenta, si me permitís, voy a recitar dos poemas, porque creo que siempre son útiles, y que de alguna forma describen un poco la España de entonces y, tengo que decir, lamentablemente, que también la España de hoy, de alguna forma. Uno de los poemas es de León Felipe, del quien intentamos celebrar un magno homenaje en el Teatro Monumental, ya en la época de la Transición, que fue prohibido. Y que dice así, se titula Hay dos Españas. Hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción, y esta es la canción del poeta vagabundo. Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Este es el poema que quería leer. De alguna forma, sustituyendo el nombre de Franco por otras cosas o personas, podría ser. Y el otro es el bien conocido de don Antonio Machado, del Mañana Efímero, que dice así: la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero, a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero, la sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero. El vacuo ayer dará un mañana huero. Como la náusea de un borracho ahito de vino malo, un rojo sol corona de heces turbias las cumbres de granito. Hay un mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea.
De alguna forma he leído estos dos poemas porque sirven para ayer y sirven para hoy, y además me gustaría introducir, porque en estas reuniones que celebran aniversarios siempre hay como un hálito de tristeza, y realmente eso me subleva un poco. Las condiciones en las que surgió el club y de alguna forma obtuvo su brillantez a lo largo de unos cuantos años, ciertamente son más o menos las mismas que hay ahora. Quizá ahora son más complicadas. Entonces había un muro que había que derribar y parece que las cosas eran más fáciles. Pero yo entiendo que hoy, lo mismo que ayer, hay que hacer esfuerzos para que la gente vuelva de nuevo a encontrarse unos con otros y de alguna forma dejando un poco varado, no abandonado, pero sí varado, la marca ideológica que a cada uno le caracterice, intentar encontrar de alguna forma el elemento, la bisagra, que permita sumar, porque hay montones de personas que están disconformes, descontentas, pero de alguna forma están perdidas, pienso yo, y a ello contribuyen en un nivel muy importante los llamados medios de comunicación, que de alguna forma están contribuyendo no a informar, sino a alienar. Ahora mismo tenemos un buen ejemplo con la tragedia que hay en Japón. Yo he cogido la prensa, he encendido la televisión, he puesto la radio y lo único que oigo son palabras, palabras y palabras. Pero nadie dice que eso que ocurrió en Japón o lo que ocurre hoy en el Mediterráneo, que es casi un mar podrido, fue ya vaticinado por mucha gente antes, gente quizá aislada, a la que nadie de los poderosos le hizo caso. Entonces, de alguna forma, hay que recuperar el poder para la inmensa mayoría, y un lugar en donde eso se puede conseguir es en el Club de Amigos de la UNESCO, hoy como ayer, ya que el Club de Amigos de la UNESCO lo único que intenta ayer y hoy es nutrir la conciencia del ciudadano con conocimiento objetivo a través de la educación, la ciencia, la cultura y la información. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Yo comparto, después de meterme todos estos meses en los documentos y entre los papeles del club, comparto esa idea de que hoy sigue siendo tan necesario como siempre. Y me acuerdo de una canción de Moncho, y creo que era de Moncho Alpuente y desde Santurce a Bilbao Urbán, que también cantaron en el club, por cierto, y que se grabó una cinta de aquella actuación que he visto a la ficha, pero que no he encontrado la cinta porque sería muy graciosa, pero que decía: las cosas van cambiando, dicen que van cambiando, pero los hay que opinan que se van disfrazando. En cualquier caso, cuando en una fiesta coincidimos José Mas y yo, y allí, pues en medio de la charla y tal, yo le dije que estaba preparando un libro sobre la historia del club. Él me dijo: hombre, el Club de Amigos de la UNESCO, pero si yo he pasado por allí muchas veces y he estado allí, y también lo dijeron otra gente que estaba por allí, Alfonso Ungría, el director de cine. Yo diría que es que de alguna manera cualquier persona que de una cierta edad, de una cierta participación en los movimientos sociales de los años 60, 70 y de toda la transición de cualquier terreno ha tenido que pasar por el club y conoce sin duda el club. Inmediatamente se ofreció a echarnos una mano y aquí estamos como parte de esa mano, y es la siguiente será en noviembre, donde vamos a hacer una exposición fotográfica y documentos que os recomiendo porque va a ser interesante. Y a partir de ahí surgió el común conocimiento de una de las socias del club, que era Pamela O'Malley, de la que descubrí que había una calle
aquí en Rivas, y me puse a mirar el cancionero, el callejero, y cuando no, que descubrí por lo menos, ya digo, 10 calles de socios con número y fecha de ingreso, y otras tantas o más de colaboradores que pasaron por allí para hacer los más diferentes tipos de actividades. José además se ha prestado a estar aquí esta noche, mi trabajo le ha costado, le he dicho que si no votaba el PP, así no venía, y ante el chantaje, pues ha aceptado estar aquí. Bienvenido, gracias por todo, y luego al final, mientras que tú hablas, me voy a levantar un momentito y voy a ir a por unas cosas que te voy a dar luego al final. No hagas muchas trampas, Antonio. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Y en primer lugar decir que para mí no fue nada costoso el que nos encontráramos en el cumpleaños de Luis Pastor, decía una fiesta. Antonio y yo, que ya habíamos coincidido en varios otros sitios, y donde me habló del tema, y entonces se me avivaron los recuerdos, porque es verdad que lo bueno que tiene el tiempo es que nos permite la dulzura del recuerdo, que creo que es el paraíso del que no nos, único, del que no nos pueden expulsar. Entonces me planteó el tema de hacer el acto y me sentí no solamente congraciado con la idea, sino felizmente satisfecho porque el Club de Amigos de la UNESCO forma parte, como creo que forma parte de la historia de los madrileños, que teníamos, yo en el principio de los 70, algún compromiso por ir construyendo una sociedad distinta, en un mundo, en un régimen, en un país en blanco y negro, en el que las libertades brillaban por su ausencia, y era tremendamente enriquecedor encontrarte con gentes que hacían de la defensa de la educación, de la cultura, del arte, de los derechos civiles y del compromiso una moneda de curso legal. Era un espacio de libertad tremendo, perseguido, pero la libertad no hace falta tenerla solamente fuera de las rejas. Allí se notaba la libertad, y yo tenía un buen amigo al que hoy quiero recordar, que era Pedro Silveira, que era socio, y me llevó, esas son las casualidades de la vida, a un primer concierto en el que cantaba Elisa Serna. Y luego pues nos ha ido conociendo la propia historia. Yo conocí el club en aquel tiempo, frecuenté, como no ponía limitaciones a los socios, para ir a sus actos, estuve en sus actos, y fue un elemento de referencia del que me siento importante. Porque yo, que como alcalde de una ciudad como Rivas, según dice todavía la ley de bases del régimen local, mis obligaciones fundamentales como alcalde son limpiar las calles, que la luz llegue a los domicilios y que el agua pueda fluir, porque eso es lo que dice una ley que no se ha cambiado desde el año 79, después de muchas elecciones. Y sin embargo hemos sido capaces, aprendiendo de fórmulas que tenía el Club de Amigos de la UNESCO, que era un Club de Amigos de la UNESCO que abría al pensamiento y a la necesaria implementación y llegada de la política como una fórmula de cambiar las condiciones no solamente de vida, que también, sino culturales y de pensamiento de la gente. Eso creo que también es el Club de Amigos de la UNESCO. En Rivas hemos querido, como ayuntamiento, no ser solo quien limpia las calles, que también eso hay que hacerlo bien, sino alguien que piense en global, aunque actúe en local, y nada de lo que pasa por el mundo no sea ajeno. Decía Gramsci que lo único verdaderamente revolucionario era el compromiso, es el compromiso. Y el compromiso es con las cosas concretas. Hemos aprendido, lo decía Rafael Taibo en su intervención, algo fundamental, que es también el combate contra el sectarismo, de todo tipo. La idea de la apertura, de la pluralidad, del laicismo, del no dogmatismo como un valor que hay que incorporar a la vida cotidiana, a la sociedad actual, como la única fórmula de pervivir por encima de los clichés y por encima de los esquematismos. Eso también nace del Club de Amigos de la UNESCO y de muchas otras organizaciones y de muchas otras entidades que le han aportado oxígeno, primero a la transición, no en lo político,
pero que llegaba a través de inyecciones de políticos a la vida que tenía que ver con el intento de cambiar un estado de cosas, y también al pensamiento individual, que es el primer lugar en el que se tienen que producir los cambios como fórmula para luego llevar a los que el compromiso político y social determina, y que son los cambios estructurales de la sociedad. Soy, por tanto, un heredero de una filosofía que se nutre del Club de Amigos de la UNESCO. Porque cuando esta ciudad, que no quería solo barrer calles, organiza el primer gran concierto de encuentro de los republicanos perdedores de la guerra civil en el año 2004, con una asociación que era la asociación Contamíname, la asociación Evoe, que es de Luis Pastor, con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, era simplemente por devolver a la justicia los derechos de los derrotados injustamente e injustamente tratados, no solo en el franquismo. Y Rivas se atreve a hacer un acto que es profundamente republicano, no porque tuviera la tricolor como símbolo durante aquel día, sino porque tenía algo fundamental que está en los valores republicanos, que es el del reconocimiento, el de los derechos, el de los valores civiles, etc. Y eso nace también de la filosofía del club. Pluralismo, republicanismo, aunque no hay que hablar de la tricolor, sino como un valor de elogio de lo que son los elementos esenciales donde la igualdad, los derechos, la sociedad intelectualmente avanzada, que fue lo que se frustró. Él empezaba hablando desde el 31 con el golpe de Estado del 36, o el laicismo. Lo único que le faltaba, lo que decía Rafael Tairo, es que aquellos militares ociosos, aquellos terratenientes explotadores, a aquellos militares, etcétera, le faltaba la Iglesia y sus pendones, que también han ido marcando todo nuestro pensamiento, la lucha contra todo eso. Y un día también esta ciudad se plantea, y es una herencia más que viene, entre otros sitios del Club de Amigos de la UNESCO, abrir su oficina por los derechos y las libertades civiles, que sacan todos diciendo que es una oficina para apostatar, que también lo es, que también lo es. O la defensa de valores tan importantes como el derecho a la muerte digna, que parece que son temas poco municipales, pero que de alguna manera forman parte del compromiso cotidiano con las cosas que vienen de una herencia histórica. Por tanto, para mí no solamente es una satisfacción, es una obligación el que cuando se celebran 50 años del Club de Amigos de la UNESCO, esta ciudad que tiene ese recorrido ya tenga entre sus elementos de referencia el que ese cincuentenario ha tenido también entre nuestros venerables teatros su espacio para poder desarrollar lo que es simple y llanamente la extensión de una idea que no debe morir. Retomo lo que decía Antonio, y yo ya seré de ese club, del que no pertenecí nunca, si somos capaces de crear una subsección aquí y tenemos todos los permisos y todas las autorizaciones. En cualquier caso, el Club de Amigos de la UNESCO, la apertura de pensamiento, la idea de la pluralidad como una forma de enriquecimiento, a mí me lleva hoy a otra reflexión que tiene que ver con la política. Y la quiero decir. Hoy día sabemos que el tema de las energías con lo de Libia pone en riesgo un modelo en el que vivimos y que detentan un tipo de representantes políticos estructurales. El tema de la energía, con lo que ha ocurrido en Japón y lo que tiene que ver con las nucleares, lo dice. ¿Cómo quien venga del pensamiento libre, del pensamiento abierto, no puede empezar a plantear algo ya tan importante como... Y ese será un motivo de reflexión que a través de la cultura, de la educación, de la canción, de todo lo que tenga que ver con los mensajes y también de la política, que vaya diciendo que cada día hay menos para repartir, que lo que tenemos y las bases sobre las que se soporta el mundo en el que estamos exigen un cambio fundamental de modelo para no ser dependientes de ese petróleo que genera lo que, gobernando la incertidumbre, pasa en Libia y
lo que el modelo energético de las nucleares nos hace que nos comamos todavía la brunete mediática que está haciendo ya una defensa fundamental de todo este tipo de cosas y nos dice en qué espacio político será el combate dialéctico en el que nos encontramos. Hay el Club de Amigos de la UNESCO, esta ciudad y muchos otros sitios seguirán formando parte del combate. Termino. Y yo quiero también parafrasear un poco un pequeño pensamiento de un poeta extremeño, que es Pablo Herrero, que hacía un canto a la sencillez y a la esperanza cuando hablaba, decía, la recuerdo muy bien, y no porque en sus zapatos, perdón, y no porque en sus labios me trajera cerezas de los valles del Jerte, sino porque en sus zapatos tenía polvo de todos los caminos. Eso, la España peregrina de León Felipe y el Club de Amigos de la UNESCO, que tiene polvo en sus zapatos de caminar estos 50 años, que siga limpiándoselo, pero que siga teniendo zapatos y sobre todo que camine. Gracias por haber estado entre nosotros y es un placer acogeros y decir que vamos a seguir juntos. Muchas gracias. Pues como todo llega a su fin y luego si queréis hacer alguna pregunta o si queréis que charlemos por aquí en pequeño grupo, pero antes quería hacer en nombre del club un regalo a Rivas y a las bibliotecas municipales de Rivas. Hemos traído, ahí está la caja, pero pesa mucho y tengo muchos años y no he podido con ella entera, y entonces he cogido una pequeña selección como muestra para dárselos al alcalde, pero creemos que puede ser interesante que en las bibliotecas públicas tengan acceso a publicación como este texto, que es la UNESCO de los Pueblos, una vieja conferencia que se intentó dar 1000 veces y prohibieron 1001, la vida y obra de Eloy Terror Abad, la mercantilización escolar, la aproximación a la historia de la filosofía elaborada por el aula de debate del Club Faustino Cordón, o ese otro origen del conflicto palestino-israelí. Hay muchos más, los he cogido al voleo, pero espero que os aproveche. Y ahora... Solamente una cosa, a los nombres que ya hemos dicho de Pamela O'Malley o de Ángel González o de Gabriel Celaya, hay que decir que también tiene entre nuestras calles su nombre, un nombre, Rosita la Dinamitera. Y Juana Roña y Marcelino Camacho.